Bueno, pues como hemos estado diciendo, hoy vamos a hablar de temor y amor de Dios. Bueno, sabemos que los cristianos somos santos, es decir, apartados. Santo no quiere decir perfecto, quiere decir que somos apartados, es lo que significa la palabra santos. Entonces, somos apartados para salvación y santificación, pero que no somos perfectísimos como Dios. También sabemos que nuestra naturaleza con la que nacemos, la naturaleza pecaminosa, ya desde que aún somos bebés y ya tenemos una naturaleza pecaminosa porque la heredamos de Adán y Eva. Eso también lo sabemos. Pues esa naturaleza pecaminosa nos llevará a la tumba, excepto si Cristo viene antes que muramos. O sea que como somos pecadores, estamos condenados a morir aquí en la tierra. Pero además, como tenemos un alma, tenemos un espíritu, entonces resulta que si no recibimos a Cristo mientras estamos en esta vida, lo que nos espera es el infierno, porque la humanidad toda está condenada a menos que reciban a Jesucristo como su Salvador y como su Redentor. Sin Cristo nadie se puede salvar. Entonces, esto ya lo sabemos. Sin embargo, no es agradable porque con todo esto que ya sabemos, pues nos da tristeza saber que en la familia del Señor, o sea, en la iglesia, también se cometen pecados. Es decir, no somos perfectos, aunque ya recibimos a Cristo, aunque por la gracia de Dios ya somos salvos, hasta que nos muramos vamos a quedar perfeccionados. Pero ya estamos abogados por Cristo, de tal manera que vamos a salvarnos gracias a Cristo, que murió por nosotros, los que creemos en Cristo, los que realmente creemos como la Biblia lo dice. Bueno, entonces, todo esto ya sabemos. Y pues, nos da pena saber que aún en las iglesias, aún entre los hermanos que ya son salvos, de repente se cometen pecados y son pecados a veces escandalosos, hasta para los que son inconversos, a veces los pecados que se cometen en la iglesia, pues son hasta peores que los que se hacen en el mundo. No debe ser, claro que no, Dios no quiere eso, pero muchas veces caemos. Ahora, sin embargo, Dios es tan bueno y tan lleno de gracia que si de verdad nos arrepentimos, Él nos perdona en el nombre de Cristo. Pero no por eso hay una libertad para estar pecando. Es de eso que vamos a hablar ahorita. Entonces, sin embargo, tampoco hemos de caer en el síndrome de Elías. ¿Qué le pasaba a Elías? Pues Elías pensaba que ya todo el pueblo de Israel estaba perdido. Pensaba que solo él era fiel a Dios. A veces así nos pasa en las iglesias. Oímos que pecó este, que pecó el otro, y nosotros también somos pecadores, pero como que no tanto, ¿no? Esos abusan, ¿no? Decimos, ¿no? Pero, sin embargo, a veces no es tanto como lo pensamos, porque Elías no sabía que había un buen grupo de judíos que no estaban pecando, y él no lo sabía, pero había una gran cantidad, eran 7,000 personas
que no se habían arrodillado ante el dios Baal, ante la idolatría. Bueno, pero él estaba pensando que ya solamente él quedaba de ser fiel, pero no. Así que aunque en las iglesias a veces hay pecado, no debería de ser, pero tampoco pensemos que todos son pecadores así a propósito, ¿no? Entonces, hay paja, sí. ¿Qué es paja? La paja es una basurita que tiene el trigo o que tiene el maíz, los granitos de maíz, entonces los avientan al aire y el viento se lleva la basurita y cae el grano limpio, ¿no? Bueno, eso se llama paja. Bueno, o es como basura. Y es cierto que sí, hay algo de basura, hay algo de impureza en las iglesias, porque todavía no hemos sido santificados. Cuando muramos, entonces ya se muere el cuerpo, se acabó. Entonces ya nuestra alma es salva, porque Cristo ya pagó por nosotros. Desde luego que si lo recibimos, porque si no, pues ni así vamos a ser salvos. Aunque Cristo haya muerto, desperdiciamos la oportunidad de arrepentirnos y entregarnos a Él. Pero bueno, esperemos que todos los que se dicen cristianos lo sean, para la gloria de Dios. Bueno, entonces, tenemos trigo, hay trigo en las iglesias. Sí es cierto que hay algún pecado, sí, pero a veces la gente de fuera está pensando, cuando sabe de un hermano en la iglesia que pecó, dice, todos son pecadores. No todos son igualitos, ¿no? Digo, pecadores todos somos, pero así exageradamente, no, porque Dios nos está cuidando, ¿no? Pero de alguna manera, el diablo está trabajando, está buscando a ver a quién hace caer. Y su platillo favorito es el de los creyentes, porque cuando cae un creyente, él gana mucho terreno. Así que por eso debemos estar pendientes, orando, estudiando la Biblia, viniendo a los cultos, obedeciendo lo que la Biblia nos dice, predicando, y todo eso que el Señor nos manda es para que nos mantengamos como Él quiere. Bueno, entonces, pues nosotros aquí y en otras iglesias también hay trigo, es decir, que no todos están pecando exageradamente. Hay algunos que se están cuidando, que están orando, que están leyendo la Biblia, que están haciendo todo lo posible. No son perfectos, pero tampoco se abandonan para estar pecando, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, tomando en cuenta que no podemos quedarnos cruzados de brazos ante el avance de la cizaña en el trigo, o sea, de que el trigo somos nosotros, pero la cizaña se quiere meter dentro de nosotros también. Y por eso estamos hablando de este tema, porque el diablo con sus artimañas hace que se tergiverse la sana doctrina. Y por eso a veces la palabra de Dios es mal explicada o mal entendida, porque es mal interpretada. Y entonces este es un ejemplo, este texto que vamos a ver ahora. Una de las artimañas diabólicas es quitar el temor de Dios del corazón de los cristianos basándose en la Biblia mal interpretada, tomando como pretexto el amor de Dios. Por eso el texto bíblico que da lugar a nuestro mensaje hoy es este de Primera de Juan 4, versículo 18. Ese texto dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, entonces, muchos dicen, ahí está, no hay que tener temor, porque aquí lo dice la Biblia, en el amor no hay temor. Entonces, como que eliminan el temor de Dios
de la Biblia. Y ya no hay temor, es amor. Y entonces todo es amor. Amor, 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 amor. Pero es esa forma de pensar, el diablo la está aprovechando. Porque lo único que uno está pensando es en el amor de Dios, el amor de Dios. Y entonces Dios te va a perdonar cualquier cosa porque te ama, ¿no? Y entonces es con esa mentalidad, pues no se arrepienten de los pecados, porque piensan que como tienen el amor de Dios, pues no tienen de qué arrepentirse. Y eso es un tremendo error. Por eso vamos a ver qué es lo que realmente enseña aquí el apóstol Juan cuando dice en el amor no hay temor. ¿Por qué dice eso? ¿Qué enseña realmente el apóstol Juan al decir que el perfecto amor echa fuera el temor? Y entonces nos preguntamos, ¿significa que el cristiano ya no debe temer a Dios como debían temer los judíos? Ya a veces eso se piensa, eso es de antiguo, ahorita ya no hay temor a Dios, no se debe tener temor a Dios. Significa entonces que el Dios del Antiguo Testamento llegó a la conclusión de que había sido demasiado exigente con sus seguidores. Pues a lo mejor, pues si eso interpretamos, entonces como que Dios se arrepintió de cómo era, como que dijo, pues me estoy pasando, creo que ya no debo ser así, ahora voy a ser más noble, más consentidor, ¿verdad? Como a veces algunas personas piensan que con no castigar a sus hijos, pues los están educando bien, pero muchas veces los niños y los muchachos necesitan una guía que sea muy firme, muy fuerte. Hay que exigirles, no le vamos a consentir todo porque es malo para ellos, ¿no? Y después hasta nos van a echar en cara, ¿por qué no? Cuando estén en la cárcel, porque no los educamos bien, nos van a echar la culpa. ¿Por qué no me dijiste que esto está mal? ¿No? Pero pues ya se echó a perder todo. Entonces, o significa que la obra de Cristo minimizó las demandas de santidad de su Padre, o significa que con Cristo como nuestro abogado tenemos una licencia para pecar deliberadamente, porque Cristo es nuestro abogado. Así que ahora ya tenemos chance de pecar, porque ya Él es nuestro abogado y nos va a defender. Estamos pensando así, estaría mal. Significa que los pecados intencionales de los cristianos de hoy ofenden menos a Dios que los pecados de los judíos en el Antiguo Testamento. Pues nada de eso. Nada de eso. No significa nada de eso. Y entonces vamos a entrar a la primera parte del mensaje. Y entonces aquí tenemos como título de esta primera parte, el temor y su significado en nuestra Biblia en español. Porque ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo y en griego. Pero nosotros ahorita la tenemos en español. Entonces, la palabra temor en nuestra Biblia en español es la traducción de varias palabras hebreas y griegas que originalmente habrían enfatizado las diferentes clases y los variados grados de temor. El concepto de temor, tal como está expresado en la Biblia, cubre una amplia variedad de emociones. Por ejemplo, temor como preocupación profunda. Y aquí tenemos dos ejemplos. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo, ahí está la palabra temo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este es un tipo de temor.
porque está diciendo, pero temo. Pero ¿cómo es este temor? Es una preocupación. Esto es una preocupación. Y entonces el concepto de temor, tal como está expresado en la Biblia, cubre una variedad de emociones. Y entonces también tenemos otro versículo aquí, que es Judas 23. Dice, a otros salvad arrebatándoles del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, es una preocupación. Cuando en este segundo versículo está diciendo, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que hay que tener una preocupación de que no, te está diciendo, cuídate, no te vaya a contagiar. O sea, tratando de salvarlo, tú mismo te envuelvas en su pecado. Entonces, está preocupado, por eso está dando ese consejo. Pero no es que esté temblando, ni tenga miedo, no, es simplemente que es una preocupación. Pero la palabra temor está apareciendo ahí. Bueno, y también hay temor como terror miserable y rastreo. O sea que así como alguien se espanta y ya como que se le paran sus pelitos y ya está así, ¿no? Este otro terror es así, es un terror, es temor, pero es un terror miserable y rastrero. Y dice, aquí hay otro texto que dice, que es Mateo 14:26, y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, ellos tuvieron miedo, quedaron así bien asustados, ¿no? No estaban admirando lo que pasó, ni daban gloria a Dios porque estaban viendo el poder de Dios. No, se asustaron así, con un miedo así, como que hubieran visto un fantasma o al mismo diablo ahí, y así se comportaron. Ese es otro tipo de temor. Y también hay temor como sentido de respeto por alguien que es superior a uno. Por ejemplo, tenemos Romanos 13:7. Dice, pagáis a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Este también es un tipo de temor, pero es más bien como respeto. O sea, que hagas todo esto, que al que tengas que pagarle tributo, págaselo. El que le vas a pagar impuesto, debes pagarlo. O sea, pero ¿por qué lo vas a hacer? Bueno, si no lo haces, te van a multar, van a molestarte, te van a cobrar más caro, quién sabe. Entonces, hazlo. Debes tener un temor, pero ese temor viene siendo un respeto, porque aquí dice, al que respeto, respeto, ¿no? Eso también es una forma de temor, pero es como un respeto, no te asusta, ¿no? Claro que si no lo obedeces, pues entonces ya se puede cambiar, se vuelve más estricto, ¿no? Y ya vas a tener que temblar, pero hasta así normalmente no tienes que temblar, porque simplemente cumples con esa obligación y ya está, no pasa nada. Bueno, también hay otro que dice, primero de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Este es otro tipo de respeto, pero más o menos es igual que el anterior. Es asunto de respeto. Hay que respetar a los amos, a los patrones. Y entonces, eso es una forma de temor, pero pues es respeto a un superior, ¿no? Es algo que debemos hacer y de hecho, pues es algo que, pues a veces como que no nos gusta porque pues nos molestamos, porque unos son ricos y otros son pobres y estamos molestos con esa situación, aunque no ganamos nada con estarnos molestando, pero a veces empezamos a pensar en eso y decimos, eso es injusto, la vida es injusta. Y todo eso está en las manos de Dios. Tú tienes el nivel económico que Dios te quiso dar. Y dale gracias a Dios porque tienes vida, y tienes comida, pero no tengo tanto dinero. Pero eso qué importa. Tienes vida, tienes salud, ve lo que tengas, no lo que no tengas. Aún el que tiene mucho dinero, hay cosas que no tiene. Y que a veces tú sí tienes y el que está rico no tiene. Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo. Pero a veces esa manera de ser nos echa a perder la vida. Y el Señor, todo lo que manda el Señor es para nuestro bien. Y Él está diciendo que tengamos respeto a las personas a las que le debemos tener respeto. Nos conviene, realmente. Todo lo que Dios manda nos conviene. Porque así vivimos tranquilos, vivimos contentos, vivimos alabando a Dios. Y por eso es muy importante. Y también en Job 32:6 hay otro ejemplo. Dice, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. O sea, estaban platicando Job y otras personas que sabían más cosas de la vida, de Dios, y este Eliú era joven y entonces no tenía unas opiniones así que con tanta experiencia y todo, y temía pues meter la pata si hablaba porque pues las personas que estaban ahí tenían mucha experiencia y mejor se cayó, ¿verdad? Eso fue sabio. Entonces, esto que él hizo es un sentimiento de temor, pero reverente, porque es respetuoso, por eso teme. Ahora, si está con otros de su edad, ya sería diferente, ¿no? Pero esto es bueno. Bueno, y en Lucas 5:26 hay otro ejemplo. Dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ese es otro sentimiento de temor reverente, porque se están maravillando, asombrando de lo que habían visto que Dios había hecho. También cuando Jesús sanó al paralítico, también en Lucas 7:16 dice, todos tuvieron miedo, pero ese miedo no es un miedo para correr. Tuvieron miedo en este sentido, porque glorificaban a Dios. Tenían miedo, tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Era un miedo, pero digamos un miedo santo, un temor santo, respetuoso, alabando a Dios por lo que habían visto. Bueno, entonces hay otro tipo de temor, que es temor como la reacción más extrema de temor reverencial. Puede significar la reacción más extrema de temor reverencial, mezclado con el terror que un hombre mortal naturalmente sentiría cuando está en la inmediata presencia de Dios o de los ángeles. Por ejemplo, nosotros que de repente estemos ahí
la casa y vemos un ángel ahí, a lo mejor nos desmayamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no es que estemos viendo nada malo, pero es una cosa que no se ve, casi nunca se ve, ¿no? Entonces, uno se asusta, ¿no? Pero es un temor reverencial, porque nos da mucho gusto eso, y tanto que casi ni lo creemos, pensamos que estamos soñando o algo así, pero muchas veces el Señor ha hecho eso. Y bueno, y aquí lo vemos en la Biblia. Y entonces dice aquí que entonces, y tan terrible era lo que se veía, dijo Moisés, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto lo dice en Hebreos 12:21. Estaba asustadizo, ¿verdad? Muy asustado estaba Moisés. También hay otro texto en Isaías 6, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, cuando vio que tuvo una visión de que pues vio a Dios y sus faldas eran largas, así que llenaban todo el templo. Y bueno, en ese tiempo, mientras más largo sería su vestido del rey, era más glorioso, más poderoso. Pues entonces era tan grande que llenaba todo el templo. Entonces era muy grande su gloria. Entonces él se asustó porque dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Estaba asustadísimo, ¿no? A eso se refiere en este caso la palabra temor, que está como una reacción más extrema de temor reverencial. O sea, se asustan. Bueno, y también hay otro caso en San Lucas capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando un ángel se le apareció a Zacarías, el esposo de Elizabeth, y entonces dice Zacarías, dice la Biblia, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan el Bautista. Iba a nacer, se lo estaban anunciando. Su mujer había sido estéril por muchos años. Ellos oraban por un hijo, pero ahora, cuando viene el ángel y se le presenta y le dice que ya escucharon su oración y que va a tener un hijo que se va a llamar Juan y todo eso, pues, se asusta también, ¿no? Se asusta, pero es un temor reverencial, no es precisamente miedo, ¿no? Sino que se sorprende la persona. Bueno, esta reacción extrema del temor reverencial no es una emoción dañina, sino ordenada por la Biblia. Ordenada por la Biblia. En Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También en Salmos 2:11 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto para Job. Y aquí hay otro texto, está en Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Fíjense, como que hay una contradicción. Alegraos con temblor. O sea, si está hablando de algo como que asusta, está hablando de temor, pero sin embargo,
está diciendo que alégrate con temblor. O sea, es una emoción así, que por un lado te asusta y por el otro lado te da mucho gusto, ¿no? Porque estás viendo algo maravilloso, ¿no? Ya mero te desmayas, pero al mismo tiempo estás feliz, ¿no? Porque estás viendo algo glorioso, algo hermoso, algo que Dios está haciendo. Bueno, y también hay otro texto. A ver, dice, bueno, por lo general, el matiz de pensamiento o grado de temor exacto debe determinarse a partir del contexto, pero en la mayoría de los casos, el temor en los idiomas originales de la Biblia se aproxima razonablemente al uso español del término. O sea que en los idiomas originales de la Biblia, o sea, en hebreo y en griego, se aproxima razonablemente, pero hay palabras de hebreo y palabras del otro idioma que en español no hay palabras parecidas. Es que los idiomas no son igualitos, cada idioma tiene sus características. Entonces, por eso hay a veces alguna confusión, confunde uno una palabra, su significado con otra palabra, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el temor de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se ve ese temor en el Antiguo Testamento. Bueno, primeramente vamos a ver el temor de Dios como la verdadera religión. Dice en Salmos 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Fíjense, ¿cómo no va a haber temor? Si hasta se va a enseñar, se enseña, ¿no? Entonces dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Eso dice en Salmos 34:11. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo vamos a quitarle el temor entonces? El temor a Dios, pues si aquí está diciendo que es el todo del hombre, no lo podemos quitar. También en Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Es decir, que como no tenía el temor de Dios en él, pues por eso estaba apartándose de Jehová y haciendo cosas que no convenían. Entonces, dice el Señor Jehová de los ejércitos, o sea, que no debió haber faltado el temor de Dios en él, le estaba haciendo falta. Entonces necesitamos el temor de Dios, ¿no? No podemos desecharlo. Otra cosa, el temor de Dios como el principio de la sabiduría. Además, dice la Biblia en Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, desprecian el temor de Jehová. Si es el principio de la sabiduría y se desecha, entonces esto está mal, ¿no? Y también dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que el que no teme a Dios, pues no tiene inteligencia ni tiene sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que nos conviene tener el temor de Dios. Ahora, también dice aquí en Job 23:13 al 16.
Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Esto es algo que está expresando alguien que tiene el temor de Dios. Y también en Salmos 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, que si se trata de temblar porque estamos delante de Dios, pues vamos a alegrarnos. O sea, parece contradictorio porque alégrate con el temor, con el temblor, pero por el temblor que te causa el conocer a Dios. Y de verdad que cuando leemos la Biblia y empezamos a saber cómo es Dios, nos quedamos admirados, ¿no? Pero entonces, aunque por un lado, como que le tenemos más respeto a Dios y más temor a Dios, pero al mismo tiempo nos alegramos. ¿Por qué? Porque es algo que antes no teníamos, que es nuevo para nosotros. El temor de Dios como una promesa. Ahora vamos a ver el temor de Dios como una promesa para su pueblo. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Es un regalo de Dios. El temor de Dios es un regalo de Dios. Dios lo pone como una bendición para nosotros. Porque Dios sabe que cuando nosotros tenemos temor a Él, Él va a estar con nosotros y nosotros vamos a recibir una gran bendición. Así que por eso el Señor dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. Bueno, entonces Dios promete esto como respuesta al desconcierto de Jeremías al recibir la orden de comprar una heredad de su primo Hanameel cuando Jerusalén estaba sitiada y próximo a ser tomada por los caldeos. O sea, la ciudad de Jerusalén estaba amenazada y pues ya solamente faltaba que vinieran los caldeos y se apropiaran de todo y destruyeran la ciudad y todo. Y entonces Dios le manda a que compre un terreno. Como que van a destruir la ciudad y voy a comprar un terreno. O sea, como que está muy loco eso, ¿no? Pues que Dios no está viendo que van a destruirla. ¿Para qué quiero un terreno que va a ser destruido aquí la ciudad y todo? Pero Dios le estaba diciendo que aunque caiga la ciudad, iba a seguir permaneciendo Jerusalén. Le estaba mostrando que no era la cosa así como él la veía, como aparentemente todos lo veían así, pero la realidad no es lo que estamos viendo, y así es. Muchas veces nosotros estamos pensando en un futuro terrible, que estamos teniendo miedo de algo que va a suceder, pero eso no es cierto. Solamente nosotros lo estamos temiendo, porque Dios tiene otro plan para nosotros. Y así le estaba pasando a Jeremías, y Dios le estaba diciendo que comprara un terreno. Y entonces, pues él se sentía así asombrado, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a ver que el temor de Dios en el Nuevo Testamento, el temor de Dios en el Nuevo Testamento, porque entonces, pues podrían decir, es que todo eso que está diciendo, este es el Antiguo. Es que ahí primero de Juan está en el Nuevo. Bueno, pues vamos al Nuevo, ¿no? El temor de Dios en el Nuevo Testamento. Bueno, ciertamente el temor de Dios no se ve en el Nuevo Testamento como tema central, pero está más presente de lo que muchos pueden o quieren ver.
Muchos piensan que el temor de Dios es exclusivo del Antiguo Testamento y que al llegar la ley del amor ya no se debe hablar del temor de Dios. Sin embargo, Jesús mismo enseñó a temer las consecuencias del pecado y la negligencia acerca de la vida espiritual. El temor de Dios es un aspecto necesario de su infinito amor porque sabe que el pecado trae desgracia, aún a los redimidos. Se trata de advertencias sobre la justicia divina, advertencias que no son agradables al oído carnal, porque no lo endulzan. Las citas son muy numerosas, pero vamos a ver algunas. La gran tribulación de Jerusalén habla de tribulación, y entonces como que es como para asustarse, ¿no? Atemorizarse. Habla de la parábola del siervo fiel y prudente, eso que estamos leyendo casi siempre que hacemos la cena del Señor. Aparece ahí que un siervo y fue y trabajó y trajo la ganancia, pero hubo uno que no hizo nada y entonces fue castigado, ¿no? Entonces está hablando de cosas que van a suceder si no se obedece a Dios. Y también cuando habla del juicio de las naciones, entre otras cosas, dice, tuve hambre y me diste de comer, de manera positiva, pero también dice, tuve hambre y no me diste de comer. O sea, está hablando de ayudar a los pobres, ¿no? Pero está hablando de castigo. O sea, aquí no está hablando de gracia, está hablando de que si no haces lo que debes hacer, va a haber castigo. Entonces está hablando también del temor de Dios, aunque no aparezca la palabra temor, ¿no? Pero ahí está presente. Y la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que pues fueron prudentes y otras que fueron imprudentes, tuvieron su castigo las que no fueron prudentes. Está hablando de disciplina, ¿no? Los invitados que se excusan, pues empezaron a decir que tenían que hacer esto, y no fueron a la fiesta que está simbolizando lo que Dios quiere hacer en el tiempo de la gracia y todo, pero muchos lo despreciaron y todavía hay algunos o muchos que lo están despreciando el evangelio, están despreciando que Cristo murió en la cruz y hay disciplina para esos, hay castigo para esos. Así que aunque Cristo no pronuncie la palabra temor, pero está implícito en lo que Él enseñó. Entonces, Jesús hace numerosas advertencias y dice esta palabrita, ay de los que estén encinta o criando, ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Y otra vez, pero ay de vosotros los ricos, Lucas 6:24. Y ese su ay que está diciendo es como una advertencia, Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Está exhortando y les está advirtiendo a los que no predican como debe ser. Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien viene, ¿no? Lucas 6:20. Y ese ay que está diciendo, él está hablando también del temor que se debe tener a Dios, ¿no? Sin duda, Jesús quiso sacudir a los hombres con el santo temor para sacarlos de su autocomplacencia, no solo a los que le escuchaban hace 2000 años, sino a todos los que escuchemos hoy su palabra.
Muchas veces no hablamos del infierno, pero está en la Biblia. Hay un infierno, hay un castigo, y que no se arrepiente, el que nos entrega a Cristo, hay una amenaza de infierno, y es verdadera porque Cristo lo predicó. Así que sí está hablando del temor de Dios, ¿no? La historia del hijo pródigo, que tanto resalta la misericordia del Padre, nos hace ver al mismo tiempo que la motivación original para el regreso del hijo no fue el amor al Padre, sino una toma de conciencia de la miseria en que había resultado su pecado. La palabrita que aparece en la parábola es "y volvió en sí". Ese volvió en sí es que le vino a él el temor a Dios, porque se dio cuenta, no lo había pensado, no lo había analizado, pero realmente había pecado contra Dios. Había pecado, vamos a seguir con la parábola, había pecado contra su padre, había pecado al salir de su casa. Había pecado, por eso volvió en sí, recapacitó y entonces regresó, ¿no? Así que no es tanto, sí aparece el amor de Dios, pero no pensemos que ya ahora ya no hay que pensar en el temor a Dios. Hay que seguir teniéndolo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo, Él no cambia, Él es el mismo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces, esa motivación pobre, esa que volvió en sí, parece insignificante, pero esa motivación pobre todavía es un pensamientito ahí que le vino, es el comienzo de la reconciliación que lo lleva al Padre. Cuando él volvió en sí, recapacitó y dijo, no. ¿Y qué le dijo al Padre? He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, reconoció su pecado, tuvo temor a Dios. El Nuevo Testamento abunda en textos que hablan del temor de Dios. Por ejemplo, Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, andaban en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Está en el Nuevo Testamento. Honrad al Rey. Primero de Pedro 2:17. Otro texto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Otra vez está temiendo a Dios. Colosenses 3:22. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:1 y 2. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí también aparece Hechos 10:34 y 35. Número 4. La cuarta parte del mensaje. El temor de Dios en 1 de Juan 4:18.
Repito el texto, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor de Dios está implícito en el amor a Dios, porque es imposible amarle sin temerle. Y también es imposible temerle y no amarle. Tienen que estar las dos cosas juntas. Esto es lo mismo que decir que el amor a Dios está implícito en el cumplimiento de la ley. No es posible amar a Dios y no obedecer sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces quiere decir que las dos cosas van. El temor de Dios no se ha quitado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Sabemos también que el Señor Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 29 al 31. Ahí Cristo resumió toda la ley. Toda la ley está allá. En esos dos los simplificó así, hizo una capsulita, pero bien rica en vitamina espiritual, ¿verdad? Porque hacemos esas dos cosas y ya estamos del otro lado, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, así que si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pues lo obedeces, ¿no? Y al obedecerle, le estás temiendo. La diferencia es que ya no le temes a causa de la amenaza del castigo, con un temor abyecto o rastrero, sino le temes con un temor reverencial a causa de su gran amor. O sea que como lo amas, lo obedeces. Por eso, entonces no te cuesta trabajo. Por eso está diciendo el apóstol Juan que en el amor no hay temor, porque realmente el temor es como algo que del amor suele, o sea, no podemos, si uno de nuestros hijos nos dice que nos ama, pero no nos obedece, entonces no nos ama, ¿no? Ahora, que si nos obedece, pues entonces nos ama aunque no lo diga. Si nos está obedeciendo, nos está amando, ¿no? Y es bueno para él o para ella. Entonces, están juntos el amor y el temor de Dios. Bueno, es un temor que es resultado de la admiración por su belleza. Así que si amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pues lo obedeces y al obedecerle le estás temiendo. La diferencia es que ya no le temes a causa de la amenaza del castigo con un temor abyecto o rastrero, sino le temes con un temor reverencial a causa de su gran amor. Es un temor que es resultado de la admiración por su belleza, por su pureza y por su majestuosidad. Es como el temor que tuvieron los alguaciles cuando lo escucharon hablar y no pudieron aprender. ¿Se acuerdan? Le dijeron, vayan y traigan a Cristo, le dijeron que lo lleve. Y cuando llegaron, le escucharon que estaba hablando, se quedaron ahí y después regresaron. ¿Dónde está el que fueron a aprender? Es que nunca habíamos oído a alguien que hable así. Entonces, pues, ¿por qué? Estos tuvieron una forma de temer, pero ese temor es de admiración,
de sorpresa, de que ellos no pudieron. ¿Cómo lo iban a aprender si no está haciendo nada? Al contrario, es algo bien bonito lo que está predicando. Entonces, es ese tipo de temor, como el que tuvieron los alguaciles cuando no pudieron aprender a Cristo. No tenía un látigo en la mano, Cristo no se defendió con nada, pero sus labios emitían palabras tan maravillosas que no fueron capaces de interrumpirlo. El temor, ese tipo de temor, les impidió, pues, aprender. Es la admiración y respeto especial por sus palabras y su personalidad, como el que experimentó María y dejó todo para sentarse a escucharlo. Ella tuvo esta María, la hermana de Marta, esta María tuvo una especie de temor, pero de un temor reverente, de un temor que dejó todo, aunque su hermana la reprendió. Oye, no me estás ayudando. Ella estaba muy trabajadora, pero no estaba atendiendo al Señor. En cambio, María se sentó a escucharlo porque le interesó mucho lo que él estaba diciendo. Y eso es una manera también de temor de Dios, ¿no? Es una manera de temer a Dios, pero temer con respeto, con atención, ¿no? En ese temor, es ese temor placentero como el que se apoderó de Mateo cuando Jesús le dijo simplemente, sígueme, y dejándolo todo, lo siguió. Solo una palabra, sígueme, y el otro pues ahí se va, ¿no? ¿Por qué? Pues no pudo decir que no, porque tuvo temor de Dios, pero es un temor como de admiración, de respeto, de que no puedes decir que no. Y realmente yo creo que hasta nosotros que no somos tan fieles y todo, pero si nosotros supiéramos que Dios nos está diciendo que hagamos algo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el Señor quiere que lo hagamos y lo vamos a hacer para su gloria y para también nuestra satisfacción. Así que no es un simple respeto como el que le tenemos a la gente en este mundo. Es una emoción maravillosa que solamente se puede experimentar ante la convicción de la presencia maravillosa de nuestro Creador, sustentador y Salvador. Es caer de rodillas como Pablo con temor y temblor y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Pablo perseguía a los cristianos y por lo tanto perseguía a Cristo. Y cuando Cristo se le presentó y le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y ya dejó de perseguir a los cristianos, se volvió cristiano, lo persiguieron a él, etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia dice, el temor de Dios en el Nuevo Testamento, vamos a verlo, el temor de Dios en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de una promesa de Dios en el Antiguo Testamento. En Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjense cómo dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Quién no desea esto? ¿Verdad? Que Dios ponga su temor en nosotros para que no nos apartemos de Dios. Qué bonito es así, que el Señor no nos deje que nos apartemos de Él, porque ha puesto su temor en nosotros. Eso es maravilloso. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es precisamente el Espíritu Santo el que hace que el cristiano genuino valore el amor y la gracia de Dios sobre él. Entonces, si de verdad tenemos el Espíritu Santo en nosotros, amaremos tanto a Dios que lo obedeceremos y lo serviremos y hasta nos olvidaremos que aquellos que no lo obedecen serán castigados. Es decir,
no vamos a servir al Señor, ni nos vamos a acordar que los que no obedecen van a ser castigados. Lo amamos tanto, creemos tanto, estamos tan contentos con obedecerlo que el castigo ya no nos preocupa el castigo, ¿no? Lo hacemos no por miedo al castigo, lo hacemos por amor a Dios. Entonces es hermoso servir a Dios porque lo amamos, no porque tenemos miedo que nos vaya a castigar. Entonces, si de verdad tenemos el Espíritu Santo en nosotros, amaremos tanto a Dios que lo obedeceremos y lo serviremos. Bueno, esto que estoy diciendo está respaldado en el Nuevo Testamento. En Hebreos 10, del 15 al 17 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, fíjense qué maravilloso es esto. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque Dios ya puso en nosotros su Espíritu Santo y no podemos desobedecerlo y estar felices. Si lo desobedecemos, ya no vamos a estar felices. Él hace que nosotros dependamos de Él. Por amor lo hace. Por amor lo hace para que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios. Pero no lo hacemos por miedo. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque estamos contentos. Porque Dios nos inspira con su presencia en nuestra vida. Sabemos que si desobedecemos vamos a salir perdiendo. Necesitamos seguir viviendo esa vida gozosa de amar a Cristo y de obedecer a Cristo. Porque esa es la vida cristiana. Pero eso uno no lo puede hacer si el Espíritu Santo no vive en uno mismo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo porque solos como humanos no lo podemos hacer. No podemos cumplir la palabra de Dios si Dios no está realmente en nosotros. Por eso es indispensable recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y invocarle, pedirle que nos reciba, que nos perdone y que nos cambie nuestra vida. Que nazcamos de nuevo, porque el que verdaderamente cree en Cristo, nace de nuevo. Es un milagro que hace Dios. Entonces uno cambia su manera de pensar. No es uno mismo, no es que el pastor te convenza, es la Biblia la que te convence, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero la culminación de la sabiduría es el amor. Hermanos, con el temor y el amor de Dios sucede lo mismo que con la ley y el evangelio. La ley de Dios es perfecta y buena, pero no suficiente para nuestra salvación. Sin embargo, la gracia de Cristo no abolió la ley, sino la cumplió por nosotros. No obstante, Cristo nos ordena cumplir la ley, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por eso Él nos manda a cumplir la ley, pero ya nos capacitó con el Espíritu Santo que nos puso. Ahora no es tanta dificultad poder obedecer lo que dice la Biblia, porque Él ya nos dio el poder para hacerlo. El temor de Dios era el todo del hombre, hasta que el amor de Dios fue derramado en el corazón de los escogidos. Ahora el Hijo de Dios no debe obedecer por el temor, sino por el amor de Dios. Debemos obedecer a Dios y servir a nuestro prójimo, no porque la ley que es buena y perfecta lo manda, sino porque el amor de Cristo nos obliga a hacerlo. O sea, el amor de Cristo nos obliga a hacerlo. Y esa palabra
obliga, pues oye, como que fuera de contexto, pero es que por amor lo hacemos. Es el amor el que nos está llevando a hacerlo. Pero es algo maravilloso, porque no es un esfuerzo que vamos a hacer. Es nada más seguir el amor que ya Dios nos dio. Obedecemos ese amor y ya está, no es tan difícil, ¿no? De hecho, no es nada difícil. El temor de Dios era el todo del hombre. Ahora, el Hijo de Dios no debe obedecer por el temor, sino por el amor de Dios. Debemos obedecer a Dios y servir a nuestro prójimo, no porque la ley que es buena y perfecta lo manda, sino porque el amor de Cristo nos obliga a hacerlo. No es posible conocer a Cristo y no amarlo. Y tampoco es posible amarlo sin admirarlo y temerle con un temor reverencial y ponernos a su servicio viviendo en santidad. Así que el temor de Dios se perfecciona en el amor de Dios, pero no es echado fuera, es decir, no se quita el temor de Dios. El amor de Dios está ahí y Él es más bien el que nos mueve. Lo hacemos no por temor, lo hacemos por amor. Entonces es el amor el que nos hace cumplir. Tal vez algunos están diciendo, pues ¿cuál temor? Yo lo hago, no porque temo. Pues, así es realmente, así es. No nos sentimos obligados porque amamos a Dios, por eso lo hacemos. No nos cuesta nada, no es un esfuerzo, es algo natural. Entonces, por eso no tiene caso interpretar mal ese texto, que en el amor no hay temor. Pues está correcto, está bien, pero no es que ya no existe el temor de Dios, sí existe, pero está envuelto dentro del amor. Cuando nosotros amamos, automáticamente amamos a Dios, obedecemos lo que Él dice, eso es todo. No es difícil. Si te pones por tu cuenta, uno por uno, estás cumpliendo, pero tú lo estás haciendo y te va a dar mucho trabajo. Pero cuando Dios lo hace en ti, pues ya no da trabajo. Es nada más seguir lo que Cristo dijo. Obedecerlo en todo. Entonces, además de Dios, además el temor de Dios no puede ser echado fuera porque la Biblia dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Así que por eso el temor de Dios no se puede quitar. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Pero entonces, ¿cuál es ese temor que es echado fuera en el amor? Mencionado por el apóstol Juan. Bueno, el temor que es echado fuera es ese temor abyecto, o sea, lo que se llama miedo. Aquí la Biblia no está hablando de miedo, está hablando de temor reverencial, de amor, de admiración, todo eso que nos nace cuando vamos conociendo a Dios y a su palabra. No es que estemos obligados a hacerlo, no es que tengamos miedo a Dios, no le tenemos miedo, amamos a Dios y Él nos ama. Y lo natural de eso es que hagamos lo que Él quiere. Cuando amamos, simplemente cuando amamos a una persona, esa persona desea algo y nosotros vamos y se la llevamos, aunque no lo pida, solamente dice que lo necesita y nosotros vamos, lo compramos y se lo traemos. ¿Es esto lo que quería? Ah, pues sí, es eso. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Y cuando vamos a obedecer a Dios, o lo obedecemos porque lo amamos. No porque nos obliga. Lo amamos y por eso hacemos las cosas. Y esa es la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es ese temor que es echado fuera? Pues el miedo, el miserable y rastrero que tienen pues dos presentaciones. El temor de Dios del mundano. Solamente obedece de vez en cuando para tranquilizar su conciencia y por temor al castigo. O sea, hay gente que como que de repente reflexiona, me estoy portando muy mal, me voy a portar un poco bien, ¿no? Porque para que aminore su castigo, ¿no? Y pues eso no es lo que Dios quiere.
solo obedece de vez en cuando para tranquilizar su conciencia y por temor al castigo. O sea, no por amor, sino por temor al castigo. No es lo mismo. No es lo mismo que un hijo obedezca a su papá porque tiene miedo al castigo, a que lo obedezca por amor. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y otro temor es el temor de Dios del fariseo, ilustrado por Jesús con el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Pues es el hijo mayor en el hijo pródigo, pues era simplemente pues un fariseo, ¿no? Porque aparentemente era mejor que el hijo pródigo, pero pues era igual, nada más que con otra presentación, pero era lo mismo. Los hijos de Dios no podemos temerle sin amarle, ni amarle sin temerle. Estos hermosos textos finales nos enseñan de qué manera debemos vivir la vida cristiana. Y esto es lo último, los 2 versículos. Da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmos 29, 2. Y Salmos 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y esto así como que parece contradicción, pero alegraos con temblor. Pero entonces los cristianos sí entendemos qué quiere decir, ¿no? Porque le vamos a temer, pero vamos a estar contentos. Porque no es un miedo, es un respeto. Es un amor que tenemos y eso nos hace adorarlo, servirle, obedecerle y todo lo que Él ha dicho, pues nosotros lo vamos a hacer. Bueno, pues que el Señor les bendiga y yo creo que vamos a hacer una oración y terminamos. Vamos a ponerse en pie. Padre Santo, te doy muchas gracias por la oportunidad de presentar tu palabra. Gracias, Señor, y te ruego que sigas trabajando en nuestros corazones para que vayamos entendiendo cada día más acerca de tu palabra. Pero no solamente entender, sino también danos la fuerza espiritual para poder obedecer y para agradarte, porque es lo mejor que podemos hacer en esta vida. En el nombre de Cristo, amén.